En verano eterno me enamoré. Civilización. Duelo político en Venezuela con sabor a música. El puente Tienditas, que une a Colombia con Venezuela, es escenario de dos conciertos que ha aglomerado a miles de personas. En el lado venezolano tiene lugar Hands of Venezuela, patrocinado por el gobierno en pro de la paz y en rechazo a la injerencia. Y en el lado colombiano, Venezuela I'd Live. Señores, estamos transmitiendo. Que busca reunir supuesta ayuda humanitaria para los venezolanos y cuenta con el apoyo del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Pero para el chavismo, lo que ocurre al otro lado del puente es un show, una provocación. Eso lo hemos venido haciendo nosotros durante muchísimo tiempo. Y hasta ahora los resultados han sido altamente positivos. ¿Por qué los cantantes o artistas colombianos no se van a cantar La Guajira por el hambre de los niños de La Guajira? ¿Por qué no le cantan al hambre de Cúcuta, que es una de las zonas más pobres del Estado colombiano? Porque esos artistas extranjeros que no conocen absolutamente nada de Venezuela, en vez de cantar gratis, están cobrando. La tensión también ha aumentado en la frontera con Brasil, otro país vecino que pretende enviar una supuesta ayuda. El gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo, ha reaccionado. A partir de las 20 horas de hoy, jueves 21 de febrero, queda cerrada total y absolutamente, hasta nuevo aviso, la frontera terrestre con Brasil. Más vale prevenir que lamentar. Tome todas las medidas de aseguramiento. La situación llevó a Rusia y a China a expresarse al respecto. Pekín calificó de forzado el envío de ayuda, mientras que Moscú transfirió al país bolivariano una ayuda de más de 7 toneladas de medicamentos y equipo médico, y alertó de una intervención estadounidense. Hay una transferencia de fuerzas especiales y equipamientos estadounidenses hacia el territorio venezolano. Hay pruebas de que las compañías estadounidenses y sus aliados de la OTAN están trabajando en el tema de la adquisición de un gran lote de armas y municiones en uno de los países de Europa del Este para su posterior traslado a las fuerzas de la oposición de Venezuela. Entre tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un fuerte llamado a que se evite la violencia el sábado, día en el que Guaidó estableció para que entre al país la supuesta ayuda que ha solicitado. Cristina Leiva con información de Mohamed Reza Karimiani, Span TV Noticias. Buenas noches. Hoy es lunes 25 de febrero. El Grupo de Lima recalca que la transición en Venezuela debe ser pacífica. Y en el marco de la reunión del bloque, Bogotá responsabiliza a Maduro de la integridad de Guaidó. El Grupo de Lima ha reiterado este lunes que la transición a la democracia en Venezuela debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza. El bloque le baja así el volumen a la posibilidad de una intervención militar, un fantasma frecuentemente agitado desde el chavismo, en la misma jornada en que la Unión Europea pidió a Estados Unidos prescindir de esta opción. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y por su vez Venezuela, representado por Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como mandatario interino, firmaron una declaración en la que también exigen la salida inmediata de Nicolás Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y el presidente encargado. La declaración del bloque, una alianza de 13 países latinoamericanos y Canadá, creada en 2017 para promover una salida a la crisis venezolana, también condena al régimen chavista por haber impedido el ingreso de las ayudas internacionales el pasado sábado 23 de febrero, mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil. Todo lo cual ha agravado el riesgo en que se encuentran la vida, dignidad e integridad de los venezolanos. Asimismo, solicita a la Corte Penal Internacional toma en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, pues considera que la represión contra la población civil y haber negado el paso de la asistencia constituye un crimen de lesa humanidad.
Tras leer la declaración formal, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo ha denunciado que hay informaciones de serias y creíbles amenazas contra el líder de la Asamblea Nacional y su familia. Desde Bogotá responsabiliza al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, lo que obligaría a actuar el Grupo de Lima. Juan Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos, es el futuro. Maduro, el usurpador, es el pasado, ha enfatizado el jefe de la diplomacia colombiana. Al encuentro asistieron el presidente de Colombia, Iván Duque, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien insistió que para la administración de Donald Trump todas las opciones están sobre la mesa. Washington anunció $56 millones adicionales de asistencia para sus aliados en la región que han recibido migrantes venezolanos con el propósito de atender lo que considera una crisis regional y llamó a congelar los activos de funcionarios chavistas. El país norteamericano fue el primero en reconocer como mandatario a Guaidó y se ha volcado en respaldarlo, aunque no pertenece formalmente al Grupo de Lima. También asistieron al encuentro los mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y de Guatemala, Jimmy Morales, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, y la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel Sant-Malo. México, Santa Lucía y Guyana, que no reconocen a Guaidó, se imaginaron del encuentro en Bogotá. Y también Costa Rica, que sí lo reconoce. Los usurpadores que detentan el poder en Venezuela amenazan la estabilidad del continente, subrayó en su intervención Guaidó, quien llegó el viernes por sorpresa a Cúcuta, la víspera del frustrado intento de ingresar la ayuda humanitaria, y viajó el domingo a Bogotá, donde fue recibido con honores de jefe de Estado. El líder de la Asamblea Nacional remarcó que el caso venezolano no hay un dilema entre guerra y paz, ni entre derecha e izquierda, sino entre democracia y dictadura. El régimen denunció no ha tenido de otra que recurrir a su última línea de defensa, constituida por presos colectivos armados y grupos paramilitares, debido a que ya no cuenta con lealtades sólidas en las Fuerzas Armadas. Esto es un problema de libertades y derechos fundamentales en un país, afirmó. Después de calificar como sádica la quema de alimentos e insumos médicos frente a gente que lo necesita, recordó que en Venezuela se ha convertido en un santuario de terroristas, en una alusión directa a la presencia de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Adicionalmente, el Grupo de Lima redobló su respaldo a los representantes de Guaidó en las instancias internacionales y la autoridad de la Asamblea Nacional. Más concretamente, volcó su apoyo al plan de rescate adoptado por el legislativo el mes pasado y pidió al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, acompañar a los partidarios de Guaidó como autoridades legítimas en la implementación de las reformas institucionales y económicas necesarias para reactivar la economía severamente golpeada por la hiperinflación y el desabastecimiento de alimentos y medicinas. Bueno, ese fin de semana fue un caos en la frontera con Colombia y Brasil, ya que Nicolás Maduro no quiere la ayuda humanitaria, diciendo que esa ayuda es una forma de intervención norteamericana. Y también en el mismo periodo mencionó que Rusia había enviado no sé cuántas toneladas de ayuda humanitaria y que sí ha recibido esa ayuda. Bueno, como dijo Guaidó, no es una cosa entre guerra y paz, entre izquierda y derecha, y sin democracia y dictadura. Pero yo no creo que sea una intervención militar, o que no una intervención militar, mas que los militares venezolanos dieran todo su respaldo a Guaidó. Maduro no va a dejar el poder. Infelizmente, ese señor seguirá como dictador en Venezuela mientras las Fuerzas Armadas estén a su lado. Si las Fuerzas Armadas pasaran por el lado de Guaidó, ni los paramilitares tendrán fuerza suficiente para mantener Maduro en el poder. Ese señor ya es considerado
digamos, responsável por muitas mortes em Venezuela desde que começaram as protestas. O que está passando em Venezuela é praticamente uma primavera árabe, vamos pôr assim, não? Que a última primavera árabe que sucedeu, que foi em Síria, sabemos o que passou. Não, infelizmente em Síria, uma guerra civil que dura mais ou menos 7 anos, que não creio que terá um fim. Infelizmente, os medios praticamente se olvidaram de Síria, de los mais de 500, 600 mil mortos em Síria, já que ahorita a atenção toda está sobre Venezuela. Eu tenho medo que Venezuela se converta em uma nova Síria, uma Síria muito mais grande, uma Síria onde não vão morrer 500 pessoas, e sim, pelo menos 1 milhão de pessoas podem ser afetadas diretamente. Venezuela é muito mais grande que Síria, é muito mais rica. Infelizmente, com essa ditadura, Venezuela praticamente desplomou sua economia. Então, já um país que ha sofrido tanto com a política e com a parte econômica, será que necessita uma guerra para que pueda anelar uma democracia? Infelizmente, eu vejo que a opção de diálogo com Maduro é quase nula. Não existe praticamente um diálogo com esse senhor. Maduro se hace um espetáculo de música em Colômbia para ter fundos para ajudar os venezuelanos. Maduro faz o mesmo do lado de Venezuela, para dizer que quita as mãos de Venezuela, como o famoso hand off Venezuela, não? Então, sinceramente, eu não sei o que pode passar em Venezuela. A crise está cada dia pior. As tensões com a fronteira com o Brasil, como ayer acompanhei durante todo o fim de semana, e os militares venezuelanos aventaram pedras contra la gente de Venezuela em lado de Brasil, assim como gás lacrimógeno, balas de goma e balas de verdade do lado de Brasil. Então foi vamos dizer que foi um acto culposo, nem sim a intenção de los militares venezuelanos em território brasileño, que poderia desencadear uma forma que Brasil pudiera dizer: mira, estamos atacando nosso território, então vamos a defender-nos e vamos atacar Venezuela. Porque seria pior se Brasil e Colômbia tenham uma certa intervenção com apoio dos Estados Unidos. Seria uma guerra, generaria uma crise pior do que está, e uma guerra, praticamente uma guerra civil. Sinceramente, eu me gostaria que a situação em Venezuela se acercara mais a la calma, e que tentar outra vez com a diplomacia falar com esse senhor. E bueno, eu creio que dá-lhe a anistia a seus crimes de guerra, claramente que são crimes de guerra, mas digamos crimes de lesa humanidade. E se é a única forma que esse senhor queira deixar o poder de forma pacífica, porque não sei, não quero que Venezuela se converta em uma nova Síria. Quero que nem eu nem nadie quer que isso passe. Força Venezuela. Muchas gracias por mirar um novo vídeo. Se quer aprender espanhol ou falar comigo espanhol, já sabem, podem vir aqui a classe particular de idiomas, ou podemos ter classes através de cada lugar do mundo. Muchísimas gracias a todos os países que hablan espanhol no planeta. Muchísimas gracias, e ánimo y fuerza para todos los de Venezuela. Estamos contigo. Gracias, muchas gracias y buenas noches. Y continuamos. Gracias. Bye. 2 personas murieron y 15 resultaron heridas el viernes en un enfrentamiento de indígenas con militares venezolanos cerca de la frontera con Brasil. Indígenas pemones trataron de impedir que una caravana de vehículos militares avanzara hacia la frontera con Brasil para bloquearla con el fin de evitar el ingreso de ayuda humanitaria. De manera que esto es un acto absolutamente condenable por parte de las fuerzas de seguridad del régimen usurpador de Nicolás Maduro, donde la Guardia Nacional y el Ejército han actuado con saña contra una comunidad que lo único que está clamando es por que ingrese la ayuda humanitaria, porque ingresen los medicamentos y los alimentos.
Más tarde, 2 ambulancias venezolanas cruzaron la frontera brasileña, cerrada desde el jueves por orden del presidente Nicolás Maduro, transportando 5 heridos por arma de fuego a un hospital del estado limítrofe de Roraima. Del lado brasileño no confirmaron si los heridos procedían de los enfrentamientos. ¿Y ustedes no tienen miedo de la guardia venezolana? Tenemos, sí, pero hay que alimentar a nuestros padres, a los hijos. Es la única salida. Es la única salida. Maduro ordenó el jueves cerrar la frontera con Brasil, a 2 días de la fecha fijada por el opositor Juan Guaidó para la entrada de ayuda humanitaria. Brasil se sumó, junto a Colombia y Curazao, a la iniciativa internacional de Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, de ingresar alimentos y medicinas a Venezuela, rechazados por Maduro por considerarlos un pretexto para una intervención militar. Los hechos en la frontera brasileña se producen mientras en la zona limítrofe con Colombia se realizaban 2 conciertos, uno a favor del paso de la ayuda y otro de respaldo a Maduro. Hola, muy buenas noches. Disturbios, muertos y deserciones marcaron la jornada en que la oposición a Nicolás Maduro intentó ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. Cientos de manifestantes se enfrentaron a las fuerzas del régimen chavista que impidieron la entrada de los camiones con víveres y con medicamentos, a tal punto que Colombia decidió devolverlos a los centros de acopio. 2 fallecidos, 43 heridos y al menos 60 militares cruzaron la frontera para ponerse a las órdenes de Juan Guaidó. En respuesta, Maduro decidió romper relaciones con Colombia. El informe de Daniela Valenzuela da cuenta en detalle de todos estos hechos. La nube negra sepultó toda esperanza de que finalmente hoy la ayuda humanitaria lograra ingresar a Venezuela por esta frontera con Colombia. El fuego consumió al menos 2 camiones que entraron al país por el puente Francisco de Paula Santander, punto clave del plan de Juan Guaidó y que anoche fue cerrado por el gobierno junto al resto de la frontera. La oposición acusa a los chavistas de haberlos atacado. Estamos observando en este momento cómo se quema la primera gandola por culpa de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, quienes desde el lado fronterizo la quemaron. Podemos observar en este momento que la gente está sacando la comida de las gandolas para que no se quemen. El día fue particularmente duro en la ciudad fronteriza dureña, en el estado de Táchira. Mezclados entre los manifestantes, decenas de ciudadanos que trabajan a diario en el país vecino le pedían a los militares permiso para pasar, pero las súplicas se transformaron en enfrentamientos, motivando a los efectivos a lanzar gases lacrimógenos. Lo único que nos interesa es que nos abren esa mierda. Nosotros queremos trabajar, la familia nosotros está aguantando hambre por culpa de ese mamagüeo. Al ver que los militares se mantenían firmes ante las súplicas, algunos optaron por pedirles incluso de rodillas que desertaran. Es la oportunidad que ellos tienen para realmente hacerse héroes de la patria, uniéndose al pueblo en el reclamo de la ayuda humanitaria. Nos estamos muriendo de hambre y nos atacaron con gases lacrimógenos a toda la marcha que venía. Y desde aquí le digo al hijo mío, que es un oficial del ejército, que entregue su arma, que vea que nos están atacando. Se metió una tanqueta a la fuerza. Pero en el país un poco más de 60 efectivos escucharon esa petición. El resto se mantuvo en las fronteras, evitando que los voluntarios de Guaidó ingresaran con los camiones. Maduro, desde la concentración oficialista en Caracas, les agradeció su compromiso y celebraba que la ayuda permaneciera fuera de su territorio. Lo he dicho y lo reitero hoy. 30 días después, el golpe de Estado ha fracasado. Lo he dicho y lo reitero hoy. 30 días después, el golpe de Estado ha fracasado. Lo hemos derrotado en unión cívico-militar. La victoria nos pertenece. En medio de esa celebración rompió relaciones con Colombia, pidiéndole a sus diplomáticos dejar el país en 24 horas. Nunca antes un presidente de Colombia había caído tan bajo y había hecho contra Venezuela lo que ha hecho el señor Iván Duque. Nunca antes, nunca, jamás. Parece un tirapiedra. Él tiene su cara de angelito,
pero yo le agarraría los cacheticos y le diría: Chucky, Chucky, eres el diablo, Iván Duque, eres el diablo en persona. Damos la bienvenida al señor presidente de la República, el doctor Iván Duque. Colombia, en respuesta, dijo no reconocer a Maduro como mandatario, a quien llamó usurpador y aseguró estar del lado de Juan Guaidó, un espaldarazo que ha hecho evidente Iván Duque al permitir almacenar la ayuda humanitaria en su país y al entregársela hoy a Guaidó, quien se subió a uno de los camiones para dar el inicio al plan. Llamamos a todo el pueblo chavista y a que estuvo cerca también a ponerse del lado de la Constitución. Hoy Venezuela nos necesita a todos reunidos. Los llevamos, los convocamos, nos encontramos en defender y proteger a nuestra gente. Guaidó, quien estuvo gran parte del día con los presidentes de Chile y Paraguay, ha insistido en que la jornada fue exitosa y que parte de la ayuda sí entró a Venezuela, algo que no ha podido ser confirmado. Estados Unidos, que ha impulsado el ingreso de alimentos y medicinas, cree que todavía queda por hacer. ¿Qué hacemos si el exgobierno de Maduro no cae este sábado? Seguimos con el apoyo de más de 50 países en el mundo. ¿Por qué? ¡Papito Dios, permite eso! Tanto en Caracas como en las fronteras el número de asistentes fue alto. En el límite con Brasil hubo nuevamente enfrentamientos y otras 2 personas murieron, sumándose a las víctimas de este viernes, cerrando una intensa jornada que tuvo a los ojos del mundo puestos en Venezuela.